Bienvenidos a la segunda sesión del curso Entrenamiento Práctico en Aparatos Funcionales Ortopédicos. Entonces, hoy vamos a tener una sesión súper práctica donde vamos a ponerle evidencia al servicio de la clínica y a resolver situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Antes de iniciar la sesión en forma, voy a resolver algunas dudas que quedaron con respecto a la compensación de la posición de maxilar y mandíbula y otras más de la sesión 1 antes de iniciar eh, en concreto esta sesión 2. Entonces, vamos a, vamos a hacer esta explicación. Entonces, si yo tengo aquí S y tengo aquí N, listo. Voy a trazar esta línea que es el plano SN y aquí voy a tener Orion y aquí voy a tener orbital. Ok, entonces vamos a trazar este plano. Este plano es el plano de Frankfurt, que lo abreviamos FH. Ok, y digamos que lo vamos a trasladar. Hacemos traspolación del plano y este plano que es Frankfurt, listo, es el que nos va a dar información acerca de la rotación de esa base de cráneo. Muy bien. Entonces, si yo tengo SN con un ángulo que está disminuido, o sea, hacia abajo, porque acuérdense que Frankfurt es el plano de referencia, el que cambia es SN. Si tengo el SN disminuido, estoy rotando posterior, o sea, en sentido horario. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar? Pongamos que aquí está el punto A. Muy bien. ¿Qué le va a pasar en ese aspecto al ángulo SNA? Si el ángulo SN, plano de Frankfurt, disminuye, SNA aumenta. Listo. O sea que la compensación que tenemos que hacer es aumentar en SNA y en SNB el número de ángulos que aquí está disminuido. Por ejemplo, si aquí estaba disminuido 3 grados, aquí vamos a aumentar 3 grados en aras de obtener una medida más real de la posición del maxilar superior y de la mandíbula. Porque silla nación, o sea, la base de cráneo no la podemos modificar, pero sí nos va a dar alteración en las medidas de la posición de maxilar y mandíbula cuando en realidad no están alteradas posiblemente. Ahora, cambiemos este panorama. Digamos que, listo. Digamos que aquí tenemos SN de nuevo y Frankfurt. Perdónenme, este no me quedo con esto. Listo. Y este ángulo aumenta. Listo. O sea, la base de cráneo está inclinada en sentido antihorario, es decir, anteriormente. ¿Qué le va a pasar a este ángulo? Al SNA. SNA.
ese ángulo va a aumentar, a disminuir. O sea, si yo tengo esto rotando anterior, este ángulo va a disminuir. O sea que si yo tengo una base de cráneo rotando anterior, el número de ángulos que aquí están sobrando, los voy a disminuir acá para obtener la posición real de maxilar y mandíbula. ¿Listo? ¿Queda más claro este concepto? Ahora, miremos esto. Si yo ya sé esta rotación y tengo que calcular, por ejemplo, tengo aquí el plano mandibular, entonces yo voy a trasladar ese plano mandibular acá y voy a calcular este ángulo, que es SN plano mandibular. Pero resulta que esta base de cráneo está rotando anterior, o sea, SN plano mandibular va a aumentar, ¿cierto? Si está rotando anterior, si está rotando antihorario. Entonces, a este ángulo de SN plano mandibular le voy entonces a restar también el número de ángulos que le sobran a la inclinación de base de cráneo. Y así a todos los planos que tengan que ver con SN. ¿Queda más claro el concepto? Sí, doctora, muchísimo más. Ok, Muy claro. muy bien. Bueno, importantísimo. El certificado les va a llegar por un correo de Certifier. Se escribe Certifier para que lo busquen así. ¿Listo? Muy bien. Les quedé debiendo dos cosas también. Les quedé debiendo que vi que me estaban haciendo esa pregunta reiterativamente, pero yo quería traerles el paquetico. Estos son los que usamos o los que yo uso. Son elásticos de la Ormco. La sigla es elefante, son de 14 onzas y la dimensión es 3 octavos y ejercen 400 gramos de fuerza. No sé si lo logran ver acá, creo que no, pero bueno. Entonces son elásticos de 14 onzas, de 400 gramos, de 3 octavos. Debía esa deuda también. Ok, voy a resolver estas preguntitas para que arranquemos porque tenemos mucho que hablar en esta sesión 2. ¿El Hyrax inferior se activa cada cuánto? Es una pregunta buenísima. Se activa 2 veces a la semana, porque ahí no tenemos una sutura que pueda ser abierta, sino que el movimiento es por estímulo de absorción, reabsorción a posición y por lo tanto eh, no podemos hacer una expansión diaria. Y ahí te contesto si se logra expansión esquelética. La sínfisis ya está cerrada, por lo tanto, vamos a poder hacer expansión, pero es alveolar, no es sutural. Esta pregunta ya la respondí con todo lo que vimos ayer, cuando usar la expansión rápida palatina, a grandes rasgos. Cuando tengo una vía aérea nasal que está estrecha, cuando tengo nasofaringe estrecha, cuando tengo una mordida cruzada posterior bilateral de origen esquelético, cuando hay caninos impactados, que es necesario expandir la zona anterior. Los efectos adversos, puede haber inflamación de la mucosa,
tanto palatina como también la encía. Puede haber un poco de dolor de cabeza, o sea, un poco de cefalea, sobre todo al principio, y puede ocurrir también que haya trastornos en la masticación durante la primera semana por aumento de la sensibilidad con la propiocepción. Em, si se instala el Hyrax, ¿al cuánto tiempo se instala la máscara facial? Se debe instalar después de la primera semana de expansión. Yo lo hago a los 15 días para mejorar la adaptación del paciente e iniciar una nueva adaptación para que no sea tan disruptivo. Muy bien. Ok. ¿Puede haber alteración del tabique nasal? Sí, de hecho lo hay. Hay alteración del tabique nasal. Se endereza. Ahorita les voy a mostrar un caso bastante bonito y como les mostré en la primera sesión, efectivamente el tabique se rectifica. Porque si yo tengo una cavidad estrechita, háganse de cuenta que tengo un rollo de papel, un rollo de cartulina, de ese papel que es grueso, y lo meto en una caja pequeña. Entonces el rollo ahí mismo hace así. Pero si yo lo meto en una caja grande antes de que llegue a una deformación constante, en este caso, antes de que termine el crecimiento, entonces yo agrando esta caja y el tabique nasal se rectifica. En muchos casos, tengo muchos casos con rectificación de tabique nasal. Se amplían las narinas, sí, y como les expliqué en la sesión 1, eh, las, este tejido de los cornetes es poroso y entonces se inflama, entre otras muchas cosas, se inflama por el fluido de aire. Esto es dinámica de fluidos. Cuando yo permito que el aire pase y ya no está obstruida, entonces todo ese aire que se está acumulando en los cornetes disminuye y también disminuye el tamaño de los cornetes, no son, y de amígdalas y adenoides, esa es la razón por la que esto sucede. Y entonces no es solamente que aumente la cavidad nasal, sino que disminuye el tamaño del tejido que está inflamado. No, no llega a cambiar la fisionomía, no la llega a cambiar. Muy bien. Afección a los oídos. Puede llegar a haber afección a los oídos si previamente, pero positivamente, no negativamente. Si hay previamente inflamación de la trompa de Eustaquio, porque todo esto está comunicado. Entonces, efectivamente, hay afección, puede aparecer dolor inicialmente, sobre todo si hay otitis activa. Yo, de hecho, no instalo el aparato mientras haya otitis activa. Y esta es una pregunta súper importante para hacer en la anamnesis. Si hay otitis activa, no debemos instalar el aparato hasta que no se resuelva. Muy bien. Entonces, vamos a resolver otra pregunta que tenía por acá antes de iniciar en forma, porque también me parece que esto es súper importante. Dale un momento. Mm. Ayer me preguntaron por la cefalea y la diplopía después de la expansión maxilar, y esto se relaciona con el síndrome de pseudotumor del cerebro. Entonces, lo que les quiero mostrar, digamos que la publicación más citada, más resonada, etcétera. Entonces, pues obviamente hay que leérsela, digámoslo así, pero es un reporte de caso. Y em, después, cuando apareció
la cefalea, la diplopía, etcétera, donde si ustedes miran toda la introducción de la publicación, está enfocada a explicar la diplopía, a explicar el síndrome, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, una semana después de retirar la expansión, desapareció por completo la diplopía y además mejoró el papiledema. Entonces, en el largo plazo, no tiene asidero que sea la expansión la que lo ocasiona. Y además, aquí no se reporta cuáles eran los antecedentes de ese paciente para llegar a pues, a este diagnóstico, digámoslo así. Además, recibió pues una cantidad de tratamiento importante eh, para esa cefalea y para desinflamar. Entonces, realmente no sabemos cuál era la causa subyacente. Este es el más sonado. Como este hay otros varios, pero esto es muy importante decir. Acuérdense de la calidad de las publicaciones y en lo que estamos basando nuestros argumentos clínicos. Ok, entonces, dicho esto, comenzamos la sesión 2. ¿Qué vamos a tratar hoy en esta sesión 2? Vamos a hablar de ortopedia. Acuérdense que ayer hablamos de ortopedia ortodóntica, todas las bases de la ortopedia, la anamnesis, todos los criterios de diagnóstico. Y vamos a hablar en esta sesión 2 ya de ortopedia funcional. Vamos a hablar de ortopedia funcional y de ortopedia valvular. Entonces, vamos a comenzar por hablar de la mordida constructiva, porque la mordida constructiva la tenemos que hacer tanto para la ortopedia funcional miotónica como para la ortopedia funcional miodinámica. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la posición del cóndilo, depende de las fuerzas viscoelásticas, depende de la transducción. Recordemos que la relación céntrica no existe. En la sesión 1 les ponía el ejemplo de varias posiciones condilares, todas fisiológicas. Tenemos 32 posiciones fisiológicas y la posición tridimensional de los cóndilos en realidad depende de la fatiga, o sea, de la cantidad de trabajo a la que estén sometidos esos cóndilos, de la presión de la lengua y de la succión negativa. Acuérdense que incluso logramos centrar la mandíbula en la posición recta cuando ubicamos la lengua donde debe estar en su posición fisiológica. También depende de las parafunciones y de la hidratación que tenga ese disco. Dicho esto, entonces la mordida constructiva debe tener un adelantamiento máximo de 6 a 8 milímetros y la vamos a tomar en DA. ¿Qué es DA? DA es determinada área y es esta posición. Yo traje aquí con lo que hago los ejemplos en el consultorio y les voy a mostrar. Este es el incisivo superior, este es el incisivo inferior. La determinada área queda aquí. Queda donde la superficie palatina de el incisivo superior del borde incisal del incisivo superior está en contacto con la superficie vestibular más coronal del incisivo inferior. Esto es de A. ¿Listo? Esto es de A.
Muy bien. ¿Por qué la vamos a tomar en DA? La vamos a tomar en DA porque en DA es donde hay mayor estímulo piezoeléctrico. Y ese estímulo piezoeléctrico favorece la reabsorción y la posición. La reabsorción, ¿dónde? En palatino. ¿Y la posición dónde? En vestibular. La reabsorción ¿dónde? En lingual. La posición ¿dónde? En vestibular inferior. Entonces, ese es el punto donde la propiocepción que se logra en SDA va a tener mayor estímulo piezoeléctrico para activar la circulación y aumentar el flujo celular para que haya aposición y haya reabsorción. Por eso el punto para tomar esa mordida constructiva es en DA. Pero ojo, porque si yo tengo un overbite de 10, que me ha tocado, y varias veces, tengo que hacer un ajuste incremental. No puedo llegar al DA inmediatamente. Entonces, miren que es además muy importante tener en cuenta la altura de los bloques, no solamente el avance mandibular, sino la altura de los bloques, porque esa altura de los bloques va a tener una influencia sobre medidas mandibulares tan importantes como Condilium Nation, que le hemos venido analizando con profundidad en la sesión 1. Y fíjense que la relación es inversa. ¿Qué significa eso? A mayor altura de los bloques, a mayor invasión del espacio libre, que vamos a hablar de eso enseguida, a mayor invasión del espacio libre, menor avance en Condilium Nation. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Además que ese avance, como les decía, debe ser incremental. Incremental. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a DA, con un avance máximo de 8 milímetros. Se habla entre 6 y 8 milímetros, la verdad es que yo lo hago siempre de 6. Me voy por el rango inferior para poder tener el mayor avance de esos músculos masticatorios y lograr que esos músculos masticatorios, que son la matriz de crecimiento óseo, me hagan redireccionamiento de ese crecimiento. ¿Por qué? Si lo hago más, lo que hago es estimular el órgano tendinoso de Golgi, que esto lo pueden ver con mucho detalle en el curso Ortopedia de los maxilares basado en evidencia. Ese órgano tendinoso de Golgi lo que va a hacer es inducir la contracción. Cuando yo lo estiro más de la cuenta, el órgano tendinoso de Golgi dice, hasta aquí me logré estirar. Entonces, induce una contracción que es contrario al efecto que yo quisiera. Listo. Entonces, como norma, máximo 6 milímetros y siempre llegando a DA. Miren que son varios los estudios que nos muestran que debe ser incremental, incluso con ensayos clínicos controlados. ¿Sí? Ahora, el espacio libre interoclusal. Ese espacio libre interoclusal, en la mayoría de los sujetos, es una distancia más alto o más baja que el promedio de 3, pero en realidad es entre 3 y 5 milímetros. Se mide en posterior, no en molares permanentes, sino en molares deciduos o en bicúspides en la dentición permanente. Y la dimensión vertical en reposo es un rango tridimensional con poca evidencia que está, de la relación que tiene con la dimensión vertical en reposo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese espacio libre? Es la diferencia entre el espacio que tenemos desde subnasal hasta mentón en oclusión y desde subnasal hasta mentón en reposo. ¿Por qué lo tenemos que tomar así?
Porque si yo le digo al paciente, y esto es un error muy común, que además me lo enseñaron a mí en la residencia, si yo le digo al paciente, di M, M, se supone que ahí llegó al reposo, M, y después yo abro labios para ver el espacio libre. Ah, sí, inmediatamente el paciente abre o el paciente cierra, deja de ser fidedigno. Entonces, la manera adecuada de hacerlo es de subnasal a mentón, en oclusión, tomo la distancia y de subnasal a mentón después de decir M, M, y tomo la distancia. La diferencia es el espacio libre interoclusal. Y en la panorámica podemos medir ese espacio en la zona de bicúspides o en la zona de molares. Pero sobre todo en esa panorámica no para calcular el espacio, sino para ver la simetría o asimetría entre el espacio. Porque de todas maneras tenemos un soporte acá que nos va a hacer una falsa información de ese espacio libre interoclusal. Pero sí nos logra ver si es simétrico o asimétrico. ¿Ok? Voy a mirar por acá. Algunas preguntas vamos a ver si hay preguntas de esta mordida constructiva. Debemos llevar ADA para realizar todo tipo de aparato ortopédico funcional. De aparato ortopédico funcional. No aparatos ortodóncicos, o sea, no la máscara, no la tracción inversa, no, funcional. Sí, pero siempre y cuando el adelantamiento lo permita, porque si tú tienes un overjet, por ejemplo, obviamente hay que tener en cuenta la inclinación de esos incisivos en la cefálica, pero si uno tiene un overjet de 9 milímetros, no puedes hacer el adelantamiento en una sola fase hasta DA. Necesitas hacer 6 y en una segunda fase ya llegar a DA. Si se realiza la impresión con escáner para tomar la mordida constructiva, la puede hacer colocando la cera y escanear o le envía, no, yo imprimo los modelos, los imprimo en 3D y tomo el registro en cera en el paciente. Muy bien. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Queda claro este concepto? Doctora, disculpe, justo escribí una pregunta. Quería saber si hay algún grosor, o sea, alguna Ya voy para medida. allá. Ah, ok, gracias. Ah, bueno, enseguida contesto estas. Entonces, les voy a mostrar cómo es el procedimiento para tomar esta mordida constructiva. Entonces, vamos a tener la paciente en máxima oclusión para poder tener en cuenta aquí los puntos de referencia. Ahí previamente ya debemos haber hecho el análisis de ese espacio libre oclusal, de ese espacio libre interoclusal. Y lo que vamos a hacer es en la cera calcular la cantidad o con un calibrador medir ese espacio libre interoclusal dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. Espérense un momentico que aquí esto no me está funcionando bien. Pues,
Entonces, para tomar la mordida constructiva necesitamos tener los modelos, necesitamos tener un bisturí para saber cuál es la parte posterior donde debemos recortar, debemos tener un calibrador milimetrado, agua caliente o encendedor. La verdad sea dicha, yo lo hago con agua caliente porque el encendedor, pues no he podido regular la temperatura para que no se me derrita la cera. Los modelos, si los vamos a tomar con escáner, es mejor imprimirlos. O para mí, en la parte práctica, y por eso este curso se llama práctico, es mejor imprimirlos para poder tener ahí la oclusión y poder medir cómo nos quedó esa cera y poderlo repetir si fuese necesario, porque en el escáner realmente no lo podemos repetir. Este rodete lo podemos construir con agua caliente, como les decía, para hacer la formación, miren, y vamos a medir el grosor de ese rodete dependiendo de nuestro diagnóstico, de cuánto es el espacio libre, pero hay casos en los que vamos a invadir el espacio libre. Por ejemplo, si necesitamos en la parte posterior, si necesitamos invadir el espacio para intruir molares o para cambiar la dirección de rotación de un plano. Por ejemplo, en el caso de tener un plano palatal que está rotando anterior, pues invadimos, si me miran a mí en el video, invadimos el espacio libre para crear un fulcrum que me haga que pueda rotar posteriormente ese plano. Entonces es muy importante tener el calibrador para poder medir en la parte anterior, en la parte posterior, cómo vamos a tener el espacio libre y poderlo confeccionar para los planos posteriores del aparato. Listo. Entonces, medimos, luego de medir el rodete, entonces ya lo que vamos a hacer es posicionarlo en boca. Como les digo, esto es lo que está indicado, así es como se debe enseñar, pero conseguir el DA con la cera en los incisivos a mí se me hace súper complejo, entonces yo dejo libre los incisivos para poder ver el DA. Lo ubicamos en boca y luego lo medimos ya en el modelo para ver que haya quedado como es. Importantísimo, los pacientes se adaptan a los cambios oclusales y los músculos de cabeza y cuello también se adaptan a los cambios oclusales, incluso en pacientes sin trastornos temporomandibulares. Por eso, ojo con lo que voy a decir, usar aparatos para medir la postura del cóndilo dentro de la fosa, ni en ortopedia, ni en trastornos temporomandibulares, ni en ortodoncia está indicado. No tiene evidencia que lo sustente. Hay algunos artículos que no demuestran en ningún momento que esté midiendo la postura del cóndilo en la fosa. Ahora, si yo tomara mi mordida constructiva basada en este concepto, ¿qué hago cuando el paciente se acueste? Si estoy tomando la mordida constructiva sentado, va a cambiar la postura, entonces se supone que yo estaría induciendo una postura que no es. Incluso en adultos, miren esto, la manipulación bimanual de la posición del cóndilo, ¿cierto? Muestra que tiene muchísimas variaciones en pacientes asintomáticos cuando hago esa manipulación y la corroboro en, con resonancia magnética. Tiene muchísima variabilidad porque es una medida que está regida por el operador y la postura del cóndilo en la fosa no está regida por el operador, está regida por la función y el reposo. Muy bien, voy a mirar entonces acá si tenemos dudas al respecto. Eh,
La cera tiene la medida del espacio interoclusal en reposo que se calculó. En reposo no, en el espacio libre interoclusal. Es decir, la diferencia que hay entre subnasal y mentón en oclusión y entre subnasal y mentón en reposo, o sea aquí, M. La diferencia que te da, que es más o menos entre 3 y 5 milímetros, es la que debe tener el rodete, siempre y cuando tú no vayas a hacer invasión del espacio libre en ningún caso. Esto que les estoy diciendo es para rotación de plano palatal neutro y rotación mandíbula neutra. Pero si yo necesito cambiar la rotación, voy a necesitar invadir los espacios libres. Y al invadir los espacios libres, voy a necesitar saber cuánto lo voy a invadir dependiendo de los grados que esté inclinado el plano mandibular o el plano palatal. Listo, eso lo vamos a ver enseguida. Es posible hacer el rodete para la mordida constructiva en la misma sesión del escaneo. Del escaneo diagnóstico, eh, yo hago ese modelo yo lo escaneo para el diagnóstico, etcétera, le muestro al paciente todo, y ese mismo modelo lo tengo impreso o lo imprimo para la mordida constructiva una vez el paciente me confirma que lo va a hacer, pero como incluso eso es más costoso, tengo todavía muchos pacientes que lo hacemos en yeso. O sea, el proceso diagnóstico con escáner todos, pero para los modelos de laboratorio muchas veces lo hacemos con yeso. Tomando previamente la distancia interoclusal para, sí, exactamente. Si el laboratorio no recoge el mismo día las impresiones y la mordida constructiva en cera, sino al día siguiente, ¿qué material sería recomendable? Alminax puedes usar, es una cera mucho más estable, pero es mucho más complejo de moldear. Yo te aconsejaría almacenar ese modelo y ese rodete en un sitio que esté al clima, que no tenga calor, que no tenga frío, pero sí es importante que llegue el mismo día. Es importante que llegue el mismo día. Ah, ok, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de ortopedia miotónica, donde vamos a tener cambio del tono muscular. ¿Cómo cambiamos el tono? Cambiando la postura. Está indicado en oro o nasofaringe estrecha, por micrognatismo o rectognatismo. Vamos a tener dos tipos, elástico, que es el que nos va a servir muchísimo en, por ejemplo, cuando hay discrepancias dentoalveolares, y rígido, que nos va a servir muchísimo en asimetrías faciales. Listo. Este aparato, por ejemplo, es un aparato funcional miotónico rígido. Miren que el armazón que tiene acá conecta los dos lados y no permite el movimiento. Miren que tiene acrílico en la parte inferior. Aquí no hay acrílico en la parte inferior. Entonces, ese aparato, perdón, es completamente elástico, permite movimientos laterales. Vamos a tener entonces la ortopedia miodinámica que trabaja con el movimiento y su mecanismo de acción es cambios en el plano oclusal para inducir cambios esqueléticos u oclusales, ¿cierto? Vamos a tener de varios tipos. Vamos a tener unimaxilares o bimaxilares. Lo que hace es cambio en el plano oclusal a través del movimiento de maxilar y mandíbula para obtener cambios esqueléticos supuestamente, pero son cambios en realidad de postura.
Miren, esta ortopedia miodinámica, quiero que analicemos un poco la evidencia. La busqué, esto lo hago con mucha frecuencia, pero lo hice para este curso. La busqué desde 1965 hasta 2024, porque ellos sustentan que su mecanismo es la rehabilitación neuroclusal. En la rehabilitación neuroclusal me salieron 33 artículos. Desde el 69, miren, desde el 69, rehabilitación neuroclusal. Miren, oportunidad para la rehabilitación neuroclusal en pediatría, intercepción de la dentición primaria, masticación y rehabilitación. Todas estas son opiniones de autor, no son revisiones de literatura, ni scope, o sea, que es dirigida a un tema específico con metodología, ni son sistemáticas, es decir, no hay un mecanismo de evaluación de la calidad de las investigaciones y tampoco hay metaanálisis, que esa revisión de literatura incluye análisis estadístico. Miren, por ejemplo, equilibrio y rehabilitación neuroclusal. No dice nada, en realidad. No hay investigaciones. Nuestro testamento, arco gótico y rehabilitación neuroclusal. Efectos de la rehabilitación neuroclusal en un caso extremo de histoclusión. Todos son revisiones de tema a las que los que trabajamos en investigación les llamamos amañadas. Dicen lo que yo quiero decir. Y si ustedes se fijan, todas son muy antiguas, donde no había un esquema de revisión de la literatura científica tan estricto. Sigamos, evolución de la estomatología y la rehabilitación neuroclusal del 1940 hasta ahora. No dice nada. En realidad, no hay ensayos clínicos, miren, reporte de casos, goniometría. Entonces, cuando no trabajamos basado en evidencia, tenemos muchos riesgos. Lo primero es que no sabemos los efectos a largo plazo. Lo segundo es que no tenemos claro cuáles son los efectos secundarios. Lo tercero es que si tenemos un fracaso con un paciente, no tenemos cómo sustentarle al paciente que nosotros estábamos haciendo una terapia para la cual no solamente somos expertos, sino que hay sustentación científica. Y hoy en día eso no es una opción, es una obligación. Incluso una obligación no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista legal. Miren, entonces aquí hay, digamos, otro reporte de caso, pero que está un poco mejor sustentado, pero también es un reporte de caso que no los estoy desmeritando. Si yo tengo una enfermedad huérfana, pues un reporte de caso es la solución a mi problema particular. Pero si yo tengo, esto no es una enfermedad huérfana, la clase 2 no es una enfermedad huérfana, pues entonces tengo que tener claro cómo lo voy a abordar. Bueno, miren esto, el acercamiento sálico para la rehabilitación neurooclusal, para la corrección de una mordida cruzada unilateral en un paciente. O sea, son reportes de casos, que es el menor nivel de evidencia. Y miren lo que dice acá. Eficacia de las pistas directas para el tratamiento de pseudo clase 3. Un estudio clínico y cefalométrico. Y yo, por fin, qué maravilla. Por fin lo encontramos, qué bien. Estudio prospectivo, maravilloso. Miren, 7 sujetos. 7 sujetos. Y no hay grupo control. Tenemos que los mismos sujetos fueron, o sea, es un estudio piloto, 7 sujetos, y cuasi experimental. O sea, los mismos sujetos de trabajos fueron los sujetos de control. Ahora,
planas, pistas planas, encontramos 16 resultados. Miren, este es el que les acabo de mostrar. Yo me puse feliz. Y aquí nos dicen los planos acrílicos para resolver mordidas anteriores en la dentición primaria. Planos acrílicos directos. Ojo con esto. ¿Y dónde me deja lo que un plano acrílico cementado de manera directa o al aparato de McNamara, pero esto hay que dejarlo un año, va a ser sobre la caries dental, sobre la enfermedad periodontal, etcétera? No hay reportes al respecto. Influencia de la inclinación del borde incisal en las pistas planas en dentición decidua, un estudio de elementos finitos cargado. Entonces yo dije, uy, qué maravilla, es un estudio in vitro, pues es decir, con simulación, no, un paciente cargado con la información de un paciente. Si ustedes saben cómo es el modelo de elementos finitos, hay que cargarlo con información de la calidad del hueso, de la inclinación de los incisivos, datos cefalométricos, etcétera. Y se supone que debe haber un compendio de pacientes. Aquí lo cargaron con uno solo. Entonces, vamos a hablar de esto porque efectivamente sí funciona. Nosotros estamos realizando el primer estudio prospectivo con la doctora María de Masablé, la doctora Ana María Cerón, porque digamos que la casuística es bastante importante, pero incluso la casuística muestra que toman cefalometrías distintas, ángulos diferentes en cada paciente. Entonces, realmente no se puede establecer unos resultados que sean reproducibles con esa metodología. Entonces, estamos construyendo, ya estamos en muestreo, pero estamos construyendo la investigación para tener por fin evidencia al respecto. Les quería hacer esta introducción porque de verdad es muy crítico y muy grave que haya muchísimos gurús, y así se llama, gurús, promoviendo este tipo de ortopedia, que como les digo, sí funciona, pero hay que tener muchas cosas en cuenta y muchas están cero basadas en evidencia. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pistas planas? Tenemos directas, indirectas planas simples, que funcionan con aparatos aparte, e indirectas planas compuestas. Listo. Aquí vamos a ver, las clase 1 son planas del todo. Planas se llaman es por Pedro Planas, no porque las pistas sean planas, sino que el apellido de quien las introdujo es Planas. Entonces, estas son unas pistas clase 1, estas son unas pistas clase 2, donde vamos a tener en mesial la parte más gruesa en aras de anclar la mandíbula. Ya les puedo mostrar. Vuelvo a mis incisivos. Tienen una inclinación así, parada, en aras de anclar la mandíbula adelante y que no se devuelva, porque como la pista está así, cuando el incisivo trata de devolverse, pues encuentra esta inclinación y no se puede devolver. Obviamente esto es mesial, aquí está distal. Listo. La clase 3 entonces va a ser todo lo contrario. Va a tener en mesial la parte más baja y en distal la parte más alta, en aras de no permitir que la mandíbula avance. Entonces, en las pistas clase 3, la inclinación va a ser así. Si este es mesial y este es distal, la parte baja va a ir hacia mesial. ¿Para qué?
Ay, vuelvo a mis incisivos. Si yo tengo los incisivos así, perdón, si tengo los incisivos así en clase 3, ¿cierto? La pista va a tener el extremo bajo acá para que no se pueda devolver. Es decir, voy a anclar espérenme que estoy cargando aquí la pizarra. Esta es la pista, clase 3. Bueno, ahí. Voy a poner con el número, es más fácil. Listo. ¿Me están Estuvo oyendo y viendo bien? cortado. No, estuvo cortado. ¿Puedes repetir nuevamente? Ahí están viendo la pizarra. Espérense un momentico. Voy a hacer aquí Se algo. corta, Doc.